Buenas noches, estimados colegas contadores. Buenas noches, público en general. Un saludo cordial al doctor Carlos Rosales. Agradecerle por su participación y haber aceptado hoy día su ponencia en beneficio de todos los contadores. Carlos Rosales Enríquez es magíster en MBA y nos va a exponer hoy día uno de los estados financieros, que es el estado de flujo de efectivo bajo las NIC. Carlos, yo te agradezco por tu participación, te agradezco por haber aceptado y doy la bienvenida a este gran evento y tienes todo tú el tiempo necesario, Carlos, para que nos puedas demostrar tu capacidad. Gracias. Perfecto, muy amable, gracias por el pase. Antes que nada, el retorno, por favor, si me confirman, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Perfecto, muy amable, gracias. Ok, en primera instancia, agradecer a las autoridades organizadoras de este gran evento. Me dirijo al señor decano, al doctor Máximo Alcides, asimismo también a los integrantes del Comité Técnico de Finanzas, liderados por el doctor Víctor Siches, asimismo a la secretaria Leslie Anacleto, la señorita vocal Fiorella Rengifo, y todo el recurso humano que integra este gran equipo de trabajo. De mi parte, muy ilusionado, muy entusiasmado por compartir experiencias, algunos conocimientos, vivencias que tienen que ver con nuestra profesión contable. Muy bien, para la jornada del día de hoy, me puse a pensar un poco cuando recibí la invitación en qué temática abordar. En ese contexto, en ese sentido, existían muchas posibilidades, desde temas bastante genéricos hasta temas ya un poquito más concretos o específicos. En ese sentido, conversando con algunos colegas de la profesión, y no necesariamente contable, sino también desde el contexto empresarial en general, donde también intervienen licenciados en administración, economistas y demás afines, ¿no es así? Muy bien, entonces conversábamos un poco y comentábamos respecto a los estados financieros. Y frente a esa situación, me explicaba este colega que mucho se toca el tema del estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, ¿correcto? Pero de cierta manera hay un estado financiero que no es tan empleado o no es tan manipulado en las empresas. Estoy haciendo referencia al estado de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas pretenden conocer cuál es el flujo del dinero, pero solamente limitándose a lo que señala o lo que prescribe el estado de resultados. Y no necesariamente en el estado de resultados una persona puede conocer cuál es el movimiento de efectivo que está generando una determinada organización. Por ejemplo, en un estado de resultados podemos citar el nivel de rentabilidad de la empresa. Sin embargo, si nosotros queremos tangibilizar esa característica, es decir, si yo observo en mi estado de resultados que por el periodo 2019 la empresa ha generado una utilidad de 25,000 soles, le preguntamos al jefe del departamento de finanzas que nos muestre los 20,000 soles o la cantidad citada y difícilmente lo va a tener en recursos contantes y sonantes, es decir, efectivo, monedas y billetes. En ese sentido, entra a tallar el tema del flujo de efectivo, porque en el estado de resultados nosotros vamos a apreciar el rendimiento de la empresa, pero en función a un principio básico de la contabilidad, que es el devengo o el devengado, lo que no garantiza que necesariamente esa utilidad sea reflejada o traducida en términos estrictamente dinerarios o financieros. ¿Ok? Muy bien. Otra característica que dio lugar a la selección de la temática que se va a abordar el día de hoy es que muchas veces confundimos el término económico con financiero. A veces decimos, no, voy a desarrollar un trabajo económico-financiero, voy a desarrollar una planificación económica y financiera, una estimación económica y financiera, y se suele muchas veces utilizar como sinónimos a estos términos, cuando en realidad cada uno tiene su propia connotación o característica en particular. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte económica, nos estamos refiriendo a la parte operativa, simple y llanamente a la gestión o a la capacidad que tiene nuestra organización para poder generar alguna utilidad.
Sin embargo, cuando nos referimos estrictamente al recurso financiero, ya estamos haciendo mención de el recurso pecuniario líquido o disponible 100%. Contablemente hablando de nuestra cuenta número 10, efectivo y equivalentes de efectivo. Es por eso que muchas veces las organizaciones pueden estar económicamente bien, pero financieramente no tanto, o viceversa, ¿de acuerdo? Dependerá mucho de la naturaleza de cada una de las instituciones, organizaciones, y también entra a detallar el giro del negocio o la actividad particular que la distingue a una de la otra. Ok, entonces, frente a esas circunstancias, es que nosotros vamos a comentar el día de hoy el tema del estado de flujos de efectivo. Para eso, con el permiso de toda la sala, me permito compartir el material que vamos a explicar en la jornada del día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos por acá el estado de los flujos de efectivo. Bajo NIF, perspectiva macro. Haciendo la salvedad bajo NIF, porque muchas veces en la elaboración de los estados financieros, este último, flujo de efectivo, es elaborado un tanto de forma incipiente, porque existen algunos hasta prejuicios, si se quiere decir, no, que ese estado financiero es complejo, es muy arduo, es muy tedioso, que me hablan del método directo, del método indirecto, que luego me mezclan las actividades, que no sé distinguir una actividad operativa de una financiera, de una de inversión, ¿correcto? Que me hablan de variaciones brutas, variaciones netas. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarlo desde el perfil NIF, es decir, desde el lenguaje universal de la contabilidad. Y siempre con una perspectiva macro. ¿Por qué perspectiva macro? Porque definitivamente para elaborar un estado de flujo de efectivo se requerirá o se requeriría de un taller con una mayor cantidad de tiempo. Muy bien. ¿Qué tenemos por acá? A ver, no vayan a pensar que es un lapsus, es un impasse, es una contingencia, es una avería. No, 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 para nada. Todos conocemos a este personaje de cierta manera, ¿no es cierto? Sin embargo, su gran habilidad no precisamente tiene que ver con el campo profesional contable, financiero, académico, y mucho menos con la parte culinaria, como se le puede observar. Sin embargo, también está interesado en aprender de contabilidad y finanzas. ¿Y qué es lo que nos tiene preparado este personaje el día de hoy? Aprovechando el horario. Miren, este platillo, que, dicho sea de paso, a nadie le caería mal, ¿no es cierto? Entonces, en esta jornada, este personaje oriental nos va a dinamizar cómo es que podemos elaborar este platillo, pero vinculándolo o relacionándolo con nuestro lenguaje contable. Para eso, definitivamente, va a tener que desarrollar 3 etapas muy marcadas. Nos estamos refiriendo a una etapa inicial donde vamos a tener insumos, por un lado, un proceso donde tendremos la elaboración propiamente del producto y finalmente un feedback, es decir, una retroalimentación donde vamos a recibir todas las consultas que se juzguen pertinentes y estaremos haciendo el mayor de los esfuerzos para tratar de absolverlas en su totalidad. ¿Ok? Muy bien. En este contexto, en ese sentido, ¿qué podemos tener en relación a los insumos? Antes vamos a borrar un poquito esta partecita para que no nos genere ninguna dificultad ocular. Definitivamente para este tipo de platillo necesitamos estos insumos básicos, ¿no es cierto? El arroz, esta ave y algunos ingredientes adicionales. Muy bien. Ahora bien, el arroz estará representado por nuestro estado de situación financiera, porque nosotros sin duda alguna, para poder confeccionar nuestro estado de flujo de efectivo necesitamos insumos, las materias primas, cuáles van a ser nuestras herramientas. Y esta herramienta es fundamental en primera instancia, el estado de situación financiera. Luego vamos a tener, correcto, la AVE, las personas que son vinculadas al quehacer no solamente financiero, sino también un poco deportivo, pueden entender la imagen. Estamos refiriéndonos ahora al estado de resultados, porque sin duda alguna tendrá también injerencia en la determinación del estado de flujos de efectivo. Muy bien, y no podría faltar, ¿no es cierto?, la cebolla china, ¿no es cierto? Y estará representada en este caso por el estado de cambios en el patrimonio. Profesor Carlos, ¿el estado de cambios también forma parte de la elaboración del flujo de efectivo? Por supuesto que sí.
¿En qué forma, en qué medida, en qué cuantía, con qué grado de intervención? Lo vamos a ir conociendo poco a poco. Ok, y Jackie Chan, por citar el ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál será su espacio en el cual nos va a presentar la elaboración de este producto? ¿Será una cocina? No precisamente. Tendrá que ser una hoja de cálculo en Microsoft Excel. Esta será la herramienta que vamos a trabajar o utilizar. Entonces, preámbulo en cero, vamos a utilizar nuestra primera herramienta. Entonces, compartimos por aquí la pantalla. Muy bien, muy bien. Como podemos apreciar, los insumos básicos para poder elaborar nuestro estado de flujo de efectivo es, sin duda alguna, en primera instancia, el estado de situación financiera. Entonces vamos a invitar al escenario al estado de situación financiera. Y como podemos apreciar, en este momento observamos la estructura del estado de situación financiera, la composición, sus partes, ¿no es así? ¿Ok? Entonces, vamos a reducir un poquito aquí el zoom para que se pueda apreciar. Muy bien. Como todos conocemos, un estado de situación financiera es la columna vertebral de toda la organización, es el estado financiero que sirve de referencia para valorizar todo tipo de empresa. Y tiene tres cuerpos bien marcados: los activos, ¿correcto? El pasivo y finalmente el patrimonio. ¿Ok? Muy bien. Sin duda alguna está relacionado también con el contexto financiero. ¿En qué sentido? En que no necesariamente debemos de basarnos en los conceptos tan elementales o tan básicos como que un activo son los bienes, derechos, todo lo que tiene la empresa, el pasivo, deudas, obligaciones, y el patrimonio viene a ser el aporte del dueño del capital, ¿no es cierto? No es malo, ojo, no es malo, es correcto, es válido, pero sin embargo, si lo contextualizamos bajo las acepciones de las NIF, podemos darle valor a estos conceptos. ¿En qué sentido? En que siempre vamos a tener un origen y un destino. En este caso, el origen tiene que estar dado por la creación de los fondos. ¿Será por el activo o será por el lado del pasivo y patrimonio? Definitivamente tiene que estar orientado por el lado del pasivo y el patrimonio. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos las fuentes o los orígenes, lo que da lugar definitivamente a generar deudas. En otras palabras, vamos a tener deudas con externos o terceros y deudas internas. ¿Quiénes serán las deudas externas? Estará representado por los pasivos y las deudas internas estará representado por el patrimonio. Algunos tratadistas también emplean la terminología que la deuda externa es como si fuese una fuente externa o fuente ajena, perdón, y el interno es la fuente propia, ¿no es cierto?, el patrimonio. Pero nosotros como empresa, y empleando el principio contable del ente, tenemos obligaciones tanto con los pasivos como con el patrimonio. Ok, y esos recursos a los cuales nos agenciamos indistintamente de su procedencia, ¿con qué finalidad se agencia del recurso? ¿De malgastarlo, de perderlo? Definitivamente no, tenemos que trabajarlo, tenemos que utilizarlo, aplicarlo. Y esas aplicaciones las vamos a observar en el activo, ¿no es cierto? Porque los activos, de acuerdo a las NIF, ¿correcto?, son todos los recursos controlados por la empresa con la finalidad de que puedan redimir o generar beneficios a futuro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una organización o una empresa, ¿correcto?, que es propietario de un determinado piso de un edificio. Se me ocurre el tercer piso de 5 posibles, ¿correcto? Todo el edificio no le corresponde a la empresa, porque la empresa tiene control, tiene custodia, protección solamente sobre el tercer nivel. Entonces, ahí distinguimos un poquito con la definición tradicional que tal vez nos pueda verter el plan contable, ¿no es cierto? Y luego el resto ya lo podemos conocer, que tanto el activo como el pasivo se desprenden corriente y no corriente. Lo primero es aquello que será convertido en efectivo en un periodo menor a un año, ¿correcto? Y si hablamos de deudas, cuyo vencimiento expirará o fenecerá también en periodos menores a un año. Pero no corriente, lo que está vinculado a periodos de largo plazo o mayores a un año. ¿Ok? Muy bien, entonces, de esta manera estamos explicando de forma cruda la composición o la estructura del estado de situación financiera, que es el insumo principal para poder confeccionar nuestro estado de flujo de efectivo. Ok, sin embargo, tenemos que incorporar a un segundo invitado. Y para tal efecto, hacemos la cordial invitación para que también ingrese al escenario
este segundo participante. Y hacemos referencia ya a nuestro estado de resultados integrales. Muy bien, como se estaba precisando en la parte preliminar de la exposición, el estado de resultados persigue como objetivo determinar la capacidad de gestión de la organización. Y cuando hablamos de capacidad de gestión, nos referimos al manejo de los recursos de la organización, los cuales pueden devengar en un resultado positivo o negativo. Cuando hablamos de un resultado positivo, definitivamente es una utilidad, caso contrario, y lamentablemente, por cierto, sería catalogada como una pérdida o un déficit. Ok, ¿y cómo podemos llegar a ese resultado? Definitivamente tenemos que comparar dos cuerpos muy marcados. ¿Cuáles son estos dos cuerpos o estos dos grupos o componentes muy marcados? Vamos a tener siempre ingresos y a la vez vamos a tener gastos. Muy bien. ¿Cuál es la distinción, profesor? La distinción es sencilla, ¿correcto? Los ingresos son aquellas fuentes que van a permitir la generación de las utilidades y los gastos son aquellas en las que uno tiene que incurrir necesariamente en el proceso de cada tipo de operación. Ok, muy bien. Y esto relacionado, vinculado al concepto de las normas internacionales de información financiera, nos prescriben lo siguiente, dentro de otras características también, que los ingresos está vinculado con las cuentas financieras o las cuentas de balance o de situación o patrimoniales. ¿En qué sentido? De que un ingreso representa todo incremento del activo o en su defecto toda merma o reducción del pasivo. Los gastos, la operación inversa. Todo incremento de pasivo o en su defecto todo decremento de activo. Muy bien, ¿y cuáles son los componentes del estado de resultados integrales? Tenemos por un lado las ventas, como les estaba explicando. En relación a los gastos, aquí hay una pequeña separación o distinción. Tenemos costos por un lado y luego gastos propiamente dichos. ¿Cuál es la distinción? En que el costo es aquel que está directamente relacionado con el producto. En función al sector comercial, pues estamos hablando del comercio o de la entrega, compra y reventa de bienes. Si estamos hablando del sector industrial, haremos referencia ya al costo de producción, donde incluya una materia prima, un insumo o material directo, para utilizar el término técnico, una mano de obra directa y los CIF o costos indirectos de fabricación. Es decir, muy bien, y si estamos hablando del sector de servicios, será un costo de ventas de intangible o servicio propiamente dicho. Ok, muy bien, entonces en esta partecita estamos terminando de explicar al segundo insumo. Muy bien, ¿y qué más nos falta de forma ya complementaria? De forma complementaria solamente vamos a tener, vamos corriendo un poquitito aquí a la derecha, al último invitado o estado financiero. Entonces por acá estamos tratando de mencionar al estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Ok? Al estado de cambios en el patrimonio neto. Muy bien, ¿y cuál es el rol que cumple el estado de cambios en el patrimonio neto? El rol que cumple en la elaboración del estado de flujo de efectivo es simple y llanamente corroborar uno de los cuerpos bien marcados del estado de situación financiera, el cual es el patrimonio, ¿no es cierto? En otras palabras, nos va a apoyar para poder conocer o establecer cuáles han sido los movimientos de todas las partidas patrimoniales, ¿ok? Porque no solamente el patrimonio está integrado por el capital o capital social, existen otras cuentas o rubros que también forman parte del mismo. Por ejemplo, tenemos capital adicional, excedente de revaluación, ¿correcto? Tenemos reservas, ¿ok? Resultados acumulados o las utilidades que no han sido repartidas, sino que se están acumulando, ¿sí? Entonces, ese es el rol del estado de cambios en el patrimonio neto. Muy bien, como pueden apreciar, hasta este instante se han mostrado los insumos, ¿correcto?, que vamos a tener que emplear para la confección de nuestro flujo de efectivo. Pero dicho sea de paso, los insumos los apreciamos desde su forma más cruda, en bruto, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros lo vamos a necesitar definitivamente con importes, con valores, con cuentas. Entonces, colocamos esta siguiente lámina. A ver. Muy bien. Vamos a revisar aquí el zoom o el tamaño para que pueda apreciarse de la mejor forma o manera. Muy bien. Miren, entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, cada uno de nuestros 3 estados financieros con una serie de cuentas, ¿correcto? Y a la vez con importes. Si nos podemos percatar o apreciar, ¿cuál será el ejercicio
o el año del cual tomaremos como referencia para elaborar nuestro trabajo. Tiene que ser el año 2019, ¿ok? Pero para elaborar el flujo de efectivo tenemos que utilizar estados financieros comparativos, incorporando un año anterior o precedente. Perfecto. Muy bien, entonces aquí podemos apreciar que, por ejemplo, el total de inversiones para el ejercicio anterior ascendió a 39.000 soles. Y las fuentes fueron 14.500 por el lado del pasivo y 24.500 por el lado del patrimonio, de tal manera que la totalidad tiene que sumar siempre los 39.000 y se cumple el principio de la partida doble. Los usos o las aplicaciones, los destinos, es decir, las inversiones, que es otra decisión de las finanzas, valga la redundancia, ascienden, ¿correcto? Ascienden al valor de, en este caso, 39.000 para el año anterior y 37.200 para el ejercicio actual. ¿Ok? Muy bien. Y por aquí en la parte inferior tenemos el detalle de el pasivo y el patrimonio como se está citando. Perfecto, muy bien. Entonces, el flujo de efectivo, estimados, tiene que ver con una cuenta específica y la vamos a resaltar en este momento con color amarillo. Miren. Es esta cuentita que se denomina efectivo y equivalentes de efectivo. Podemos apreciar que al cierre del ejercicio 2019, el flujo de efectivo acumulado es de 22.000. Mejor dicho, la cuenta del efectivo equivalente de efectivo asciende a 22.000. Si trabajamos con códigos, tal vez algunas personas se familiarizan un poquito más con los códigos, sería la cuenta número 10, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los estados financieros no se presentan a nivel de cuentas, no se presentan a nivel de rubros. El proceso, el procedimiento, el registro contable que se da a través de los libros contables, los registros auxiliares y todo lo demás, la hoja de trabajo, que es el camino a la elaboración de los estados financieros, sí los trabajamos a nivel de cuentas contables, pero la presentación de los estados financieros es por rubros. ¿Y cuál es la distinción? Que un rubro puede incluir una o más cuentas, como lo vamos a apreciar más adelante. ¿Okay? Entonces podemos apreciar que de un año a otro ha generado un incremento, ¿no es cierto?, de 10.000. Entonces, esos 10.000 nosotros vamos a tener que observar el día de hoy para poder identificar cuáles han sido sus orígenes y sus destinos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego por acá tenemos el restado de resultados integrales, ya no solamente con estos rubros o los cuerpos bien marcados, ventas, costos, gastos, sino también con sus importes, ¿correcto? Muy bien. Y hay una particularidad. En el rubro de los gastos, he juzgado conveniente colocarlos de forma específica. Sí, porque estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a utilizar un estado de resultados por función, donde se observa el gasto administrativo, el gasto de ventas, más abajito, ¿correcto? Y en otros gastos o ingresos a los gastos financieros, pero en este caso particular, juzgado conveniente, para efectos ilustrativos de que se pueda comprender el estado de flujos, considerar el gasto por deterioro de cuentas por cobrar y el gasto por depreciación de las propiedades, planta y equipo. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Ya la vamos a ir conociendo poco a poco. Muy bien. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, que el resultado para el ejercicio anterior ascendió a 500, esto en miles de soles con cifras referenciales, y el resultado vigente del año 2019 1000 soles. Y teniendo en cuenta las indicaciones de las NIF, es que nosotros generamos un rubro que se llama otros resultados integrales, donde aquí ya incluimos al excedente de revaluación. Antiguamente, ¿es cierto?, cuando se trabajaba con el estado de pérdidas y ganancias, por citar un equivalente en su fase anterior, este excedente de revaluación formaba parte del rubro anterior, pero ahora está de forma independiente, ¿ok? Entonces observamos que existe una revaluación o un incremento de valor de nuestros activos fijos por el valor de 2.000. Muy bien, ok, y en cuanto al estado de cambios en el patrimonio neto, tenemos, por ejemplo, los saldos al cierre del 2018 y los saldos al cierre del 2019. ¿Cómo se vincula con el estado de situación financiera? Evidentemente con el rubro de los patrimonios. Por ejemplo, el capital observamos que sufrió un incremento de 8 más 3.000, llegó a 11.000. Aquí lo tenemos, ¿correcto? El rubro o la partida de los resultados acumulados, que son las ganancias no repartidas o utilidades no repartidas, tenemos por acá 7.200, resultados acumulados 7.200. ¿Sí? Y finalmente, de forma independiente, tenemos los otros resultados integrales por solamente el valor de 2.000. Y esto ya conocemos que es por el tema del excedente de revaluación. Y por aquí está en la parte inferior 2.000, ¿correcto? Sumamos y aquí tenemos 20.200. ¿Cuál es el origen? Por aquí está, los 20.200. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hasta el momento hemos
identificado cuáles van a ser las materias primas, por decirlo de alguna manera, para poder elaborar nuestro estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son? Recapitulando, estado de situación financiera, estado de resultados integrales y el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Ok? Entonces, para seguir nuestra hoja de ruta, vamos a nuevamente regresar rapidito por acá a nuestro material. ¿Ok? Teníamos aquí el tema de los insumos y ahora vamos ya a adentrarnos a lo que es el proceso. Recién en este momento vamos a adentrarnos en lo que es el proceso o la transformación ya de nuestro producto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Para ello, juzgo por conveniente utilizar una metodología que hasta el momento me ha traído más réditos que perjuicios. En este caso estoy haciendo referencia a la metodología aprender haciendo. Es decir, no se va a mostrar resultados listos y solamente se va a efectuar una expresión netamente oral, sino que vamos a ir elaborando, vamos a ir confeccionando poco a poco nuestro producto, que es el estado de flujos. ¿Okay? De tal manera que usted destierre esta frase tan marcada que es no copie, no se engañe, sino que tiene que hacer. ¿Okay? Muy bien, nuestra metodología. Nuestra metodología estará basada básicamente en un procedimiento que vamos a seguir, específico ya, porque el procedimiento general está amparado en estos dos pilares, pero el procedimiento específico para confeccionar el flujo de efectivo que mi persona juzga por conveniente emplear o utilizar, lo hace amparado en 5 pasos, por citar un término sencillo para que se pueda comprender. 5 pasos o 5 fases, procedimientos, ¿ok? Porque muchas veces nos enredamos un poquito cuando decimos, te voy a enseñar estado de flujo de efectivo y lo vas a aprender en 1 o hasta en 2 procedimientos, en 2 pasos. Y luego ingresamos al primer paso y vemos que se descompone en 3 subpasos. Y cada uno de los 3 subpasos se vuelve a descomponer en 2, 3 más subpasos y así sucesivamente utilizando un esquema numérico. Entonces, este método que he empleado, básicamente lo he tratado de resumir en las partes de una manera razonable, sin ser mezquinos ni tampoco ser exagerados. Entonces, son 5 procedimientos que vamos a tratar de explicarlos de una forma naturalmente general, porque nuestro tema es el estado de flujo de efectivo bajo NIF, pero desde una perspectiva macro. Si lo queremos ver más detallado, más explícito, más puntual, definitivamente tendríamos que trabajarlo ya a nivel de un taller, ¿no? Y eso va a demandar o requerir una mayor cantidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, ¿cuáles son los 5 pasos que vamos a tener que trabajar el día de hoy? Miren. 1, tenemos la variación bruta, ¿correcto? Vamos a tener que determinar nuestra variación bruta. El segundo paso, vamos a tener que considerar nuestras eliminaciones. Vamos a depurar aquellos aspectos que no sean necesarios en la transformación. Y consecuentemente obtener nuestra variación neta. Acto seguido, procederemos con la distribución. Y finalmente tendremos nuestro estado de flujo de efectivo. Y como siempre, nuestra herramienta de trabajo va a ser la hojita de cálculo de Microsoft Excel. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer apartado. Soy un convencido de esta frase, ¿correcto? De esta frase que señala, ¿no? O indica. Lo que comúnmente empieza bien, comúnmente termina bien. Entonces, si usted presta atención y logra captar la explicación y asimilar el aprendizaje de este primer paso, ¿correcto? Créanme que los pasos sucesivos no significa que van a ser extremadamente fáciles o sencillos, pero van a ser más digeribles, van a ser más manejables, porque para todo esto requiere preparación e información, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el pasito número 1, que es el tema de la variación bruta. Muy bien, entonces regresamos por acá nuevamente a nuestra hojita de cálculo de Microsoft Excel. Muy bien, y tenemos aquí nuestra primera pestañita que está con el número 1 precisamente. Determinación de la variación bruta. Muy bien, este paso es crucial, estimado, este paso es crucial. ¿Por qué? Porque para determinar la variación bruta, lo que tenemos que hacer es unir, mezclar, converger nuestros insumos. Y yo ya sé que los insumos son 3. Pero de los 3 insumos, para hacerlo un poquito más sencillo, miren, vamos a omitir al tercero. Es decir, sí o sí, situación financiera o cuéntate,
y sí o sí los resultados integrales. ¿Ok? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se mezclan? A continuación empezamos. Muy bien. Como siempre, los dos ejercicios, 2019 y 2018, sabiendo que el flujo va a ser para el año vigente, ¿correcto? El anterior es meramente referencial que contribuye a su elaboración nada más. Muy bien. Vamos a mezclar. Entonces, pueden apreciar ustedes que en una sola columnita yo tengo información tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados. Es más, solamente por unos segundos me permito comprimir un poquito el zoom para que puedan apreciar. ¿Ok? Entonces, los elementos, como los rubros, ¿correcto? Se trasladan ¿de dónde? Tal cual de los insumos. Tal cual. Activo corriente, efectivo, cuentas por cobrar, propiedad de planta y equipo, etcétera, etcétera. Y luego sigo con ventas, costo de ventas, tal cual lo vamos trasladando por acá. ¿Ok? Entonces, maximizo un poquito el zoom. Ya está. Para estar bien. Muy bien. Los montos, de igual forma, ¿correcto? Tanto las partidas o rubros como las cifras. En lo que es el estado de situación financiera, estimados, en lo que es el estado de situación financiera, hay unas pequeñas atingencias. Es decir, por ejemplo, miren, aquí en cuentas por cobrar, dice año 2019, valor de 9,000 soles, y para el año 2018, valor de 22,000. Si cotejamos o verificamos cuentas por cobrar, aquí hay un error, 3,200 y 18,000. ¿Sí? 3,200 y 18,000, pero por acá se está apreciando 9,000 y 22,000. No hay una congruencia. ¿Cuál es la razón? Si podemos apreciar en la parte inferior, tenemos agregado el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿correcto? Y esa es la razón por la cual existe esa diferencia. En otras palabras, a mis cuentas por cobrar, en este caso del año actual de 9,000, en esta hoja de trabajo, en esta herramienta, yo estoy considerando el deterioro que está sufriendo, en otras palabras, la estimación de las cuentas por cobranza dudosa, si es que tal vez se familiariza mejor utilizando los códigos de plan contable, específicamente el código número 19, ¿es cierto? Si yo resto, miren, 9,000 menos 5,800, pueden apreciar en la parte inferior 3,200, que es el valor neto, y esos 3,200 están por acá. Igual con el año 2018. Estos 18,000 tiene que ser la diferencia de las cuentas por cobrar y los 4,000. La diferencia de 18,000. ¿Y por qué se resta? ¿Qué es deterioro de las cuentas por cobrar? Es la provisión, como les estaba indicando, por estimación de cobranza dudosa. Quiere decir que en nuestra cartera de clientes, un margen, un porcentaje, ya está siendo dudoso de cobranza. Ya ha transcurrido, ¿correcto?, el tiempo y los clientes no nos están cancelando. La empresa está generando todas las acciones o las gestiones pertinentes para efectuar la recuperación, pero no hay respuesta. Por ende, ya está en provisión. Y si lamentablemente no se logra recuperar, luego se tiene que efectuar el castigo correspondiente, que es un tratamiento ya totalmente distinto al que tiene que ver con la explicación. Entonces, muy bien, hasta aquí estamos con cuentas por cobrar, con la explicación. Lo propio ocurre con propiedades, planta y equipo neto, con su depreciación acumulada. Sí, ya estamos entendiendo la dinámica. Por ejemplo, aquí observamos que el costo de los activos es de 19,000 y su depreciación o su desgaste acumulado es 7,000. La diferencia, estamos hablando de 12,000. Esos 12,000 lo que usted apreció por acá. Propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto? 12,000. Muy bien, y de igual forma los 9,000 para el año anterior. Acá está, 9,000. Perfecto, muy bien. En relación a las cuentas por pagar, préstamos por pagar, capital, los resultados acumulados se mantiene tal cual. Pero hay algo también que me está llamando la atención. Supongo, imagino que pueden estar ustedes mencionando. ¿Cuál es ese llamado de atención? Que yo observo que usted está trasladando, Carlos, los montos con positivos y negativos, ¿correcto? Por ejemplo, este primer valor del efectivo está en positivo, las cuentas por cobrar están en positivo, el deterioro está en negativo, la depreciación está en negativo, los pasivos están en negativo. Por ahora me estoy centrando solamente en lo que es el estado de situación financiera, ¿ok? Dejamos en stand-by un segundito el estado de resultados. Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa que da lugar a utilizar estos signos positivos y negativos? La causa es simple, dinámica contable, ¿ok? Entonces, nosotros, para poder elaborar este estado de flujo de efectivo, necesitamos que en esta hojita de trabajo, ¿correcto?, tener la información en una sola columnita. Y definitivamente la alternativa para poder distinguir una cuenta deudora de una acreedora es el signo, ¿ok?
Y si por A o B estamos un poquito, nos hemos olvidado de la dinámica contable, brevemente, por acá, les voy a mostrar el tema de la naturaleza de la contabilidad a nivel de cuentas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de activos, el valor inicial por naturaleza se ubica siempre en el debe, ¿no es cierto? El pasivo y el patrimonio, valor inicial, en la columna del haber. Esto es cuando estamos hablando de una constitución de empresa, cuando estamos hablando de una empresa antigua, pero en tema de reanudación o de reinicio de operaciones. Y cuando hablamos de gastos e ingresos, definitivamente en la columna de valor inicial no se presenta, porque la empresa cuando inicia un nuevo periodo no incurre ni en gastos ni en generación de ingresos. Pero cuando ya está en funcionamiento o en operatividad, definitivamente sí se presenta el tema de los gastos y los ingresos. Cuando el gasto genera un aumento, se registra en el debe, y cuando el ingreso genera un aumento, se registra en el haber. Estos dos conceptos, estas dos partecitas, es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta explicación? ¿O cómo la vamos a utilizar, mejor dicho? Las cuentas deudoras, es decir, las que se ubican en la columna del debe, vamos a manejarlas con el signo positivo. Perfecto. Y si hablamos de estado de situación financiera, son los activos. Todos los activos, si usted se percata, positivo, positivo. Pero aquí hay una cuenta de activo, pero que está con negativo. Está con negativo porque si bien es cierto, es una cuenta de activo, pero su naturaleza asume el rol como si fuera una cuenta acreedora. ¿Por qué? Porque está generando una reducción a la cuenta principal. ¿Correcto? En otras palabras, porque es una cuenta de valuación. Y lo propio también con depreciación. Si estuviéramos también en el tema de los activos fijos, algún intangible, alguna marca, alguna patente, también vamos a tener una cuenta de evaluación que sería la amortización acumulada. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta aquí estamos bien. En el pasivo, ya hemos apreciado que pasivo y patrimonio, su naturaleza es acreedora, por ende, asume el signo de negativo. Muy bien. Y al momento de trasladar la información, vamos a tener nosotros que tener en cuenta un pequeño detalle. Aquí en resultados acumulados observamos 6.200. Y si nos vamos al origen, ¿correcto? Por acá, miren, resultados acumulados 7.200. ¿Qué pasó? Falta 1.000 soles. Esos 1.000 soles que están faltando es lo que la empresa generó de utilidad en el último ejercicio. Por acá los 1.000 soles. ¿Y cuál es la razón por la cual no se incluye acá? La razón es que tiene que ser considerado en el rubro que corresponde o en el apartado que corresponde, que es precisamente el estado de resultados que comenzamos a explicar. Muy bien, entonces aquí trasladamos toda la información, ¿correcto? Las ventas están en negativo. Yo tenía entendido que las ventas siempre es un flujo de entrada. Nadie dice lo contrario, solamente vuelvo a precisar que por dinámica, para poder elaborar el flujo, estamos utilizando los signos negativos para las cuentas acreedoras. Ah, ya entendí. Toda venta, su naturaleza se registra siempre en el haber. Una cuenta 70, ¿correcto? Que aquí estamos hablando de las ventas. El costo de ventas forma parte de los gastos, ¿no es cierto? Su naturaleza es deudora cuando está en aumento. Muy bien, entonces está con signo positivo. La venta de las propiedades planta y equipo o el rubro otros ingresos que también se estila a denominar tiene que ser negativo. ¿Ok? Porque es una cuenta acreedora. Y los gastos, tanto de deterioro de cuentas por cobrar como de depreciación, en positivo, porque es deudor. ¿De dónde salieron estos datos? Simplemente volvemos a referenciar, los tenemos por acá, mira. Pero ¿por qué no ha incluido el año 2018? A ver, apreciamos, observamos. Y lo ha marcado usted con una franja o una brecha de color gris o plomo. ¿Por qué no se incluye? Porque precisamente el estado de resultados lo que nos interesa es solamente lo que aconteció en el ejercicio exclusivamente del 2019. Es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019. Y ese resultado generado se incorpora a nuestra cuenta T o a nuestro estado de situación financiera por este rubro de estado de resultados. Y esa es una también de las distinciones que muchas veces no sabemos precisar con claridad en el momento de explicar el tema de estados financieros. Miren, para que quede claro, si nos percatamos por acá. El estado de situación financiera se presenta siempre al determinada fecha, en este caso, 31 de diciembre de 2019 y 2018, versus el estado de resultados se presenta por periodo, desde una fecha inicial hasta una fecha cierre, en este caso, del 1 de enero al 31 de diciembre, tanto del 18 como del 19.
¿sí? Es como que en nuestro estado de resultados integrales fuese esto dinámico y por acá estático. Como si este fuese una especie de una filmación de un video, porque tenemos un inicio, ¿no es cierto? Un video se me ocurre de 3 minutos, ¿no? Una presentación personal. Tiene un inicio desde el 0 a 0 hasta el minuto tercero. Y luego ese video es incorporado, se me ocurre, en un álbum de fotografías, ¿correcto? Como con algunas tomas más importantes, los pasajes más importantes del video. Y la toma de la fotografía representaría la situación financiera, ¿ok? Esto es en un periodo de tiempo y esto es en un punto del tiempo. Si la empresa juzga conveniente, puede hacer el corte en cualquier momento del año. Por eso se llama al 31 de diciembre, porque muestra saldos acumulativos. ¿Ok? Aclarada esta apreciación o esta aclaración, continuamos por acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos conocer que hasta aquí estamos avanzando bien? Porque vamos a tener que generar siempre un resultado en cero. ¿Cómo así? Miren, si yo totalizo toda mi primera columnita del año 2019, definitivamente mi resultado va a ser 0. Y lo propio con el año 2018. ¿Ok? Por donde ustedes observen, aquí en el Excel 0, o también aquí en la suma que hemos incluido en la última celdita. ¿Ok? Muy bien, ahora, vamos recién en este momento a comenzar a establecer o a determinar la variación bruta. ¿Cómo vamos a determinar la variación bruta? Simple y llanamente es por medio de una diferencia. Variación significa cambio, modificación. Bruto, porque todavía no es lo neto, que eso es algo bastante básico, sencillo de definir. Muy bien, vamos entonces a efectuar esta resta. Nuestra columna C, correcto, que la variación bruta será igual a la resta o diferencia entre la columna B, que viene a ser el año anterior, correcto, menos el año actual. ¿Ok? 10.000 soles. Y procedo a hacer el arrastre hacia todo lo que tenga movimiento. Lo que no tiene movimiento, le vamos retirando la rayita, nada más. Y ahora viene algo mucho más importante. De nada sirve, o poco, o poco, casi nada es de utilidad, que nosotros seamos bastante ávidos en el cálculo operativo, pero tengamos muchas debilidades o falencias en el aspecto interpretativo. ¿Cómo así? Miren, vamos a comenzar a interpretar cada uno de las variaciones brutas que se han generado, a excepción de lo que es el flujo de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo. Porque como bien lo precisamos por acá, eso va a tener relevancia en la parte del estado de flujos propiamente dicho. Entonces empezamos por cuentas por cobrar. Muy bien, miren, las cuentas por cobrar tuvo un valor de 22.000 soles al cierre del año anterior. Y al cierre del año actual sufrió una disminución y llegó solamente a 9.000. Entonces, profesor, ¿no debería ser que el valor de acá debería ser 13.000 en negativo? Eso es válido en tanto usted esté trabajando con el análisis de estados financieros, específicamente un método horizontal o de tendencias. Pero en este caso, la connotación es prácticamente a la inversa. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Si nosotros tenemos una reducción de cuentas por cobrar, este resultado que es 13.000, ¿cuál creen ustedes que será el efecto o el impacto en el flujo de efectivo? Miren, si yo tenía 22.000 de cartera morosa y ahora tengo solamente 9.000, se ha reducido. ¿He cobrado o no he cobrado? Correcto. Entonces, este flujo es positivo. En el estado financiero que vamos a elaborar al final tendrá un impacto a favor, positivo. Y los impactos en el estado de flujo de efectivo se manejan desde dos perspectivas. Una, cuando es positivo, le denominamos fuente, ¿correcto? Porque es una entrada de efectivo. Y la segunda, cuando ha sido una salida, le denominamos una aplicación. En este caso será una fuente. Muy bien. Deterioro de cuentas por cobrar, esto lo vamos a dejar también en stand-by un segundito. ¿Saben por qué? Lo vamos a colocar con este color para diferenciarlo. ¿Saben por qué? Porque definitivamente yo tengo que ponerme a pensar, ¿el deterioro de las cuentas por cobrar, la provisión, la estimación, realmente generará un flujo de entrada a favor o de salida? Para mí ninguno, ni a favor ni en contra. Ah, entonces yo ya tengo una pista, una luz de que este rubro, para efectos de elaborar mi estado de flujo de efectivos, no me es relevante. Por ende, si estamos atentos en la explicación, creo que puede vincularse con la segunda partecita o el segundo paso de los 5 que hemos hablado. ¿Cuál es el segundo paso? Es precisamente
las eliminaciones. Ya estoy dando un pequeño tips o un adelanto. Muy bien, propiedades, planta y equipo, miren. Tenemos 4.000 de variación en negativo. Si es negativo, entonces no es fuente, es una aplicación, una salida de efectivo. Y vamos a comenzar a darle sentido, interpretar. Yo tenía valorizados mis activos en 15.000, pero ahora están valorizados en 19.000. Perfecto. Quiere decir que para yo tener más activos, necesito, he tenido que desprenderme de mi recurso para poder agenciarme de ellos o adquirirlos, comprarlos. Muy bien. Depreciación acumulada, parecido a lo que es el deterioro. ¿Ok? Entonces le vamos a tener también que ir esto marcando como una observación. Y así sucesivamente con el resto de cuentas. Por ejemplo, en cuentas por pagar, ya sabemos, ojo, que estos signos negativos no representan que estos salidas ni nada, sino solamente una ubicación por el tema de la dinámica, ¿no? En otras palabras, de 9.000 a 10.000 existió un flujo a favor de 1.000. Préstamos por pagar. Yo debía al banco 5.500, pero ahora le debo 7.000. Ah, me he endeudado más, quiere decir que he recibido dinero. ¿Cuánto he recibido? La diferencia, 1.500. Capital. Al cierre del 2018, los dueños habían financiado la empresa en 8.000 soles, ahora es 11.000. Es decir, he recibido un incremento de financiamiento propio a razón de 3.000 soles. Los flujos se van dando en signo positivo, de tal manera que van a ser fuentes para nuestro estado de flujos. Esto final. Otros resultados integrales. Aquí no tenía nada en el año 2018, quiere decir que al cierre de ese ejercicio no se habían revaluado ningún activo. Pero al cierre del 2019, y refrendado o amparado en nuestro estado de cambios en el patrimonio neto, tenemos que sí, hay un aumento de 2.000. Se ha traído un perito tasador, a un ingeniero, a un experto en la materia, y nos ha señalado que el valor de nuestros activos en el mercado tiene un incremento de 2.000. Pero yo me pregunto, ¿realmente esta revaluación o esta segunda asignación de valor me representará una fuente o una aplicación? Me parece que no. Entonces también lo voy dejando aquí en materia de observación, por citarlo de alguna manera. Muy bien. Y aquí miren, cuando ya tenemos en el tema del estado de resultados. Por operación matemática, cuando yo resto 0 menos 12.000, ¿no es cierto? 0 menos se convierte en más. 0 más 12.000 se convierte en 12.000 positivo. ¿Ok? Y la operación es inversa para los que tenían en origen positivo, viene por acá en negativo. En otras palabras, aquí ya lo podemos apreciar como comúnmente lo conocemos, que las ventas definitivamente es un valor positivo y el flujo que va a tener, o el efecto que va a tener, perdón, en el estado de flujo será a favor o positivo. El costo de venta, lo contrario, aplicación. La venta de las propiedades de planta de equipo tendrá que ser a favor o positivo, y los gastos definitivamente son aplicaciones o negativos. Muy bien, como vamos conociendo que nuestra variación bruta es correcta, cuando también nuestro saldo llega a ser 0. ¿Okay? Muy bien. Hasta aquí es todo lo que está relacionado, o vinculado a lo que es la variación bruta, ¿correcto? A lo que es la variación bruta. Muy bien, si regresamos a nuestra hoja de ruta, ¿dónde estamos la hoja de ruta? Varios archivos. Muy bien. ¿Dónde está aquí la copita? Muy bien, ya estamos. Ahora vamos a tener en cuenta las eliminaciones. Y para tener en cuenta las eliminaciones, vamos a dejar de lado todas aquellas partidas o rubros que no tengan una incidencia ni de entrada, ni de salida de efectivo. Entonces nos vamos a, según el orden, a la pestañita número 2, que también lleva por denominación, observen, ejecución de las eliminaciones, ¿cierto? Porque vamos a realizarlas o vamos a tangibilizarlas, ejecutarlas. Entonces, ¿qué cosa voy a eliminar? Miren, vamos a eliminar, regreso a la pestañita número 1, todas las cuentitas que no tienen ninguna incidencia ni en salida ni en entrada de dinero, en otras palabras. Y ya hemos ido, de alguna manera, identificándolas. Tenemos al deterioro de las cuentas por cobrar, tenemos a la depreciación acumulada y tenemos a los otros resultados integrales. Vamos a empezar por la primera, que precisamente tiene este color lila para distinguirla, ¿ok? Entonces por acá, miren, ustedes pueden apreciar dos columnas bien marcadas o dos apartados bien marcados. La primera en el margen izquierdo de su computador, que lleva por denominación registro original.
Y la opuesta, o la siguiente, registro de reversión. Entonces, para que nosotros podamos eliminar o revertir, tenemos que tener un origen primero. Entonces, ¿cuál ha sido el origen? Si apreciamos el primero, el origen, vamos a ir registrando. Entonces, el primer registro tiene que ser por el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿es cierto? El deterioro de las cuentas por cobrar. En nuestro libro de contabilidad que tenemos registrado este asiento contable, nosotros vamos a tener siempre este asiento, ¿no es cierto? El gasto por deterioro de cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Muy bien. Y eso, el primer importe tendrá que ser cargado, ¿es así? Dos columnitas debe haber. ¿Cuál es el monto? Vamos a ir referenciándolo de nuestro origen. En este caso es por 1.800, ¿no es así? Eso. Muy bien. Bueno, aquí sale por defecto ya la reversión, pero la cuenta acreedora tiene que ser la estimación de la cobranza dudosa, ¿no es así? Entonces aquí vamos a tener ya el deterioro de las cuentas por cobrar. Muy bien. Ok, este es el asiento, digamos, original. Si por ahí tal vez nos acostumbramos un poquito al lenguaje de la NIF que nos habla que tenemos que expresarlo en términos universales, ¿correcto? Cada país adopta la nomenclatura o el plan contable de forma específica o particular, podemos apoyarnos un poquito. Cuando hablamos de este gasto de la provisión, estamos haciendo referencia a la cuenta 6.8 y al deterioro de las cuentas por cobrar, definitivamente a nuestra cuenta 19. ¿Qué vamos a tener que hacer por acá? Simple y llanamente hacerla y la operación inversa o la reversión propiamente dicha, ¿no es así? Entonces por acá vamos a tener en primera instancia el deterioro, ¿no es así? Aquí vamos a tener el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿ok? Y como pueden apreciar, miren, este deterioro que en un momento está abonado o en la columna del haber, en un segundo momento ya lo vamos a observar cargado en el debe y ahí se va a ir eliminando, ¿no? Para referenciarlo, esta es nuestra cuenta 19. Y la cuenta inicial que está cargada en un primer momento, ahora la vamos a tener abonada. En este caso, hasta el 6.8, que ya lleva por denominación el gasto, ¿no es así? Gasto por deterioro de cuentas por cobrar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí hemos terminado ya nuestra primera eliminación o reversión. Pero tenemos una segunda. ¿Cuál es la segunda? Es precisamente la depreciación acumulada. ¿No es así? Tenemos aquí una segunda eliminación que viene a ser la depreciación acumulada. Entonces, por acá vamos a ir colocando depreciación acumulada. Ok, muy bien. El asiento original, efectivamente, es el gasto por depreciación, pero específicamente de las propiedades planta y equipo. Contra, ¿no es cierto?, el abono, la depreciación, evidentemente, de las propiedades planta y equipo, ¿no? Las propiedades planta y equipo se refiere a todo el tema de los activos fijos, que en algunos casos se emplean todavía el término de los inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Que era la connotación con el plan contable que ya no está en vigencia, pero es su equivalente, por decirlo de alguna manera. Muy bien, la cuenta contable sigue siendo una proyección, cuenta 6.8, pero ya la depreciación, si se quieren referenciar, en la 39. Muy bien, ¿cuánto es el importe que tenemos que conocer que se depreció? Aquí podemos apreciar que es por 1.000 soles. ¿Ok? Y aquí hacemos prácticamente lo mismo, pero en formato invertido. La depreciación de propiedades planta y equipo. Y por acá vamos a tener nuestra cuenta 6.8. Gasto, ¿cierto? Gasto por depreciación de propiedades planta y equipo. Muy bien. Entonces podemos apreciar que nuestra cuenta 39, que está abonada, ahora la tenemos cargada
Y nuestra 6.8 que estaba cargada, ahora la tenemos abonada con el fin efectivamente de eliminar o anular. Una estrategia para que se pueda diferenciar también es, miren, esta partecita de las reversiones está con cursiva, digamos, ¿no? Para distinguirla de su estado natural del anterior. Muy bien, otra diferencia, lo que está con color morado representa la primera variación, o la primera eliminación, perdón. Lo que está con color naranja, medio mostaza, ese color, es esto, la segunda anulación, que es la depreciación, y nos merma, nos resta solamente lo que está con color celeste. Entonces, para eso, vamos a apreciar por acá que está haciendo referencia a el tema del el excedente de revaluación, ¿es cierto? Muy bien. Por acá vamos a ir colocando la glosa, revaluación de propiedades planta y equipo. Muy bien, la revaluación de las propiedades planta y equipo. Ok, entonces, definitivamente el asiento original tuvo que haber sido propiedades planta y equipo cargado y abonamos precisamente a la cuenta patrimonial. En este caso particular, para nuestras NIF es los otros resultados integrales. Muy bien. Las cifras de esta revaluación, parece que es 2.000, verificamos los resultados solamente con la columnita de la variación bruta, 2.000 soles. Muy bien, si nos queremos amparar también como una orientación, una guía, un plus adicional, podemos identificar que aquí tenemos la cuenta del activo, ¿correcto? Y aquí vamos a tener la cuenta patrimonial, ¿no es cierto? 57. Y acá vamos a hacer lo propio, ¿ya? Aquí vamos a hacer lo propio, pero ya esto invertido. Aquí no nos vamos a detener mucho para mantener el formato. Le vamos a consignar lo mismo en cursiva, pero aquí las cuentitas ya vienen en sentido opuesto, 57 versus la 33, ¿así? Muy bien, entonces, esto es lo que corresponde a nuestra segunda fase, nuestra segunda etapa de la confección de nuestro estado de flujos de efectivo. Espero que hasta el momento se esté comprendiendo la explicación, por lo menos en una fase o en una cantidad bastante razonable, si es que no se puede comprender en la totalidad. En la parte final, como muy bien lo han explicado nuestros presentadores, existirá un pequeño espacio para efectuar las consultas o el feedback que se juzgue pertinente o conveniente. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos la columna de las eliminaciones o la parte de las eliminaciones totalmente desarrolladas. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos. Y ahora tenemos ya que determinar la variación neta. ¿Ok? Y la variación neta es sencilla. Miren, van a darse cuenta que es bastante sencilla. Compartimos por aquí la pantalla nuevamente. Acá está. ¿Ok? Muy bien, entonces dejamos esta casilla y nos vamos a la número 3. Vamos a establecer nuestra variación neta. ¿Ok? Y siempre vamos a seguir trabajando con nuestra hojita de trabajo. Me olvidaba, me parece que no lo señalé. Desde la variación bruta, este cuadrito, donde comenzamos a hacer la mezcla ya de nuestros estados financieros, se denomina hoja de trabajo, pero con fines de estado de flujo de efectivo. No se vaya a confundir, por favor, con la hoja de trabajo que se estila elaborar al cierre del ejercicio, cuando terminamos el proceso contable y vamos a generar precisamente nuestra situación financiera y resultados, ¿ya? Entonces, regresamos por acá. Muy bien. Entonces, si se percatan, jóvenes, amigos, colegas, público en general, si se percatan, esta misma tablita está exactamente igual en la parte de acá, en todo lo que estoy seleccionando. Minimizo un poquito para tener una perspectiva macro general. Es igual. ¿Qué vamos a hacer? Estamos incorporando o estamos ampliando un poquito esta hojita de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta las eliminaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar la variación neta ya. Okay, muy bien, entonces para eso regresamos a su tamaño normal. Muy bien, entonces, si nos estamos percatando, ¿qué vamos a hacer acá? Miren, y he tratado de utilizar algunos conectores con colores para que se pueda entender. Miren, los numeritos, por ejemplo, el número 1 que está como morado, correcto, me va a representar la primera eliminación.
Y recordamos que efectivamente en nuestra primera eliminación, miren, justo acá está el numerito, el 1, con morado, es lo primero que yo tengo que eliminar. ¿Qué cosa voy a registrar en esa hoja de trabajo? ¿El original o la reversión? Definitivamente la reversión, ¿es así? Entonces, a mi deterioro de cuentas por cobrar, me olvido ya de la cuenta 19, era solamente una ayudita, tengo que registrar estos 1800. Muy bien, entonces, por acá. Aquí voy a tener que registrar los 1800, ¿no es así? Muy bien. Entonces, lo referenciamos y aquí voy a tener mis 1800. Listo. Pero, ¿correcto? La eliminación incluyó también al gasto y el gasto estaba por la parte inferior. Y ahora creo que pueden ir percatándose de cuál fue la razón de utilizar directamente estos conceptos para poder ser más precisos. Que evidentemente en un ejemplo macro, sin duda alguna tenemos que de todo el gasto administrativo, descomponer la partecita que exclusivamente tiene que ver con cuentas por cobrar o con depreciaciones, con amortizaciones, qué sé yo. ¿Ya? Entonces es un ejemplo bastante básico, sencillo, pero muy ilustrativo para comprender su naturaleza. Luego, evidentemente, lo podemos ir adecuando o adaptando a contextos de mayor envergadura o mayor grado de complejidad. Listo, entonces el gasto por las cuentas por cobrar, miren, aquí en la filita de 23 tenemos que registrar el importe, ¿no? Entonces lo referenciamos en la columna anterior, el gasto por deterioro por la misma cifra de 1800. Y ya tenemos nuestra primer registro. Seguimos con el siguiente, el número 2. Y yo me acuerdo que era la depreciación, correcto. Entonces mi cuenta número 39, según el plan, la tengo que comenzar a anular acá, por el valor de 1000 soles. Pero no puede anularse sola, necesita la contrapartida. Tenemos por acá la número, el gasto por depreciación, el elemento 6, que también tiene que ser por el valor de 1000 soles. ¿Qué nos falta? Simple y llanamente el tema de el excedente de revaluación, que sería la eliminación tercera. Entonces, vamos a colocar por acá. Igual, los resultados integrales se nos va, ¿correcto? Pero también esto va a generar una merma o una reducción de mis propiedades planta y equipo. Es cierto, del flujo que habíamos determinado que era en una versión bruta de menos 4000, definitivamente ahora va a ser menor, ¿no es así? 2000. Listo. Ya hemos incluido nuestras eliminaciones en nuestra hojita de trabajo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente determinar la variación neta. El resto de cuentas, como se pueden percatar, no tiene ningún movimiento, ¿no? No tiene ninguna variación, ningún cambio. Muy bien, entonces para eso seguimos una pequeña fórmula, si se quiere decir, porque si nos damos cuenta acá 1800 con 1800 se eliminó, ¿no es cierto? 4000 menos 2000 quedaría en menos 2000. Entonces, ideando una fórmula que incluye no solamente a las eliminaciones, sino también a las demás, consideramos la siguiente. Y para eso también he juzgado conveniente a cada columnita señalar una letra para que sea una especie de guía. Entonces, nuestra columna F, que es la variación neta, es igual, ¿correcto? A la siguiente operación. Vamos a sumar la columna C, es decir, la base, que es nuestra variación bruta. A esta base le vamos a agregar o añadir los importes abonados o la columna del haber. Y le vamos a restar la columna deudora, es decir, la del debe, o la letra con la letra D. ¿Ok? Evidentemente, en el primero no hay ninguna variación, se mantiene, miren, menos 10.000, menos 10.000. ¿Por qué se mantiene? Porque no ha sido eliminado. ¿Y por qué no ha sido eliminado? Porque no se olviden, precisamente esta es la partida que es materia de, o el objeto hacia donde nos dirigimos y que lo vamos a interpretar en la parte final del flujo. Ok, muy bien. Entonces, observen, miren. La variación bruta en cuanto al efectivo, esta se mantiene, ¿cierto? Cuentas por cobrar, que el no ha tenido injerencia, pero ya, este deterioro de las cuentas por cobrar, 1800, ya lo eliminamos, ahora está en 0. Y así sucesivamente. Propiedades, planta y equipo. Habíamos determinado que tenía un efecto de 4.000 en aplicación o salida de dinero, pero ahora hemos eliminado la depreciación y el efecto neto es la diferencia, solamente 2.000 en aplicación o salida. La depreciación acaba de eliminarse en 0. El resto de cuentas, por ejemplo, la del pasivo se han mantenido, ¿correcto? El capital, primera partida del patrimonio se mantiene, y los otros resultados integrales también. El excedente de revaluación, le agradecemos su presencia, pero ya acaba de retirarse, ¿no es así? Muy bien. Resultados acumulados se mantiene el resto también, y aquí el tema de los gastos,
el tema de los gastos, también observen que acaban de anularse. Entonces, cada vez tenemos menos partidas. Y ese es el objetivo, quedarnos única y exclusivamente con aquellos elementos rubros que me generen estrictamente una entrada o una salida de efectivo. Listo. Mira, terminamos aquí ya nuestro paso o nuestro proceso número 3, que viene a ser el establecimiento de la variación neta. Y creo yo, lo voy minimizando un poquito para que vayan observando cómo va quedando nuestro trabajo. Ya tenemos un avance bastante considerable. Ok, proseguimos. Pero dejamos en su estado natural. Nuevamente se me escapa esta partecita, perdón. Ya, luego que tenemos la variación neta, ¿correcto? Ya hemos determinado la variación neta. Ya estamos en condiciones de hacer la distribución o el reparto, que también se le conoce, ¿no es cierto? La distribución o el reparto. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a dirigirnos a efectuar este procedimiento. Muy bien, entonces, antes de hacer la distribución, es importante hacer un pequeño comentario como para distinguir un poquito los términos. Verá usted, en la distribución vamos a trabajar con 3 etapas muy importantes, o 3 aspectos muy importantes. La labor operativa, la labor de financiamiento y la labor de inversión. ¿Okay? Muy bien. Entonces es importante precisar las distinciones entre cada uno de estos 3 términos que estamos citando. La labor operativa tiene que ver con lo que la organización, la empresa, efectúa en el día a día, de forma constante, permanente. Entonces, ¿qué cosa organiza, desarrolla, ejecuta en el día a día? Una compra de mercaderías, incurre en una compra, sí. Posteriormente una venta, la cobranza o el pago, según sea el caso. Muy bien, correcto. Ya está. ¿Eso podría ser una actividad de operación? No podría ser, es una actividad de operación. Perfecto. Ahora, una actividad de inversión. Inversión definitivamente es cuando nosotros nos desprendemos de un recurso con la finalidad, ¿no es cierto?, de maximizar el rendimiento. Puede ser la ampliación de la planta de producción, la compra de una determinada unidad móvil, la inversión en alguna patente, en alguna marca. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Y el financiamiento tiene que ver con la búsqueda o la acción de agenciarse de dinero fresco. Podemos tener dinero de fuente propia, como el patrimonio, fuente externa, bancos, bolsa, qué sé yo. Entonces, todas estas cositas que les acabo de hacer mención que convergen en estos 3 elementos, que lo acabamos de mencionar así de forma bien somera, tienen que ver mucho con la estructura de los estados financieros. Entonces, miren, pasamos por acá, al pasito número 4. Distribución de las actividades. Distribución de las actividades. Muy bien. Y como pueden estar percatándose, como pueden estar notando y observando, nuestra hoja de trabajo ahora crece un poquito más. Se le va alimentando, se le va adheriendo, incorporando nuevos elementos. Habíamos trabajado con nuestra variación bruta, partiendo de los años, ¿no es cierto? En referencia, habíamos determinado las eliminaciones y consecuentemente estableciendo la variación neta. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? La distribución o la repartición. Pero antes de que ustedes puedan apreciar esta distribución o apreciación, que esto nos está arrojando ya por defecto, el computador nos está arrojando por defecto, es importante, vuelvo a precisar esta parte de los conceptos, miren, solamente para que lo observen un segundito y luego regreso. Las actividades son 3 bien marcadas: operación, inversión y financiamiento. Pero ahora, ¿cómo es que yo relaciono estos 3 conceptos con los estados financieros en mención? Miren, lo operativo, como les vuelvo a comentar, es lo que tiene que ver con el ciclo de corto plazo, las actividades rutinarias, ordinarias, comunes, frecuentes, recurrentes de la empresa. Entonces, si hablamos del estado de situación financiera, ¿en qué partecita, en qué cuerpos, en qué aspectos, componentes yo puedo observar las labores operativas? ¿En el activo? Por supuesto. ¿Pero será en el activo corriente, no corriente o en todo? Tiene que ser en las partidas del activo corriente.
de corto plazo. Ah, perfecto. Y voy resaltando, miren, las cuentitas que tienen que ver con la parte operativa. Muy bien, eso es por el lado del activo. Aquí tenemos la parte operativa. Pero, profesor, me parece que en la parte operativa también podemos observar en el pasivo. ¿Por qué? Porque están las cuentas por pagar, están planillas, el Estado, los tributos, ¿correcto? Tal vez deudas financieras, pero de corto plazo, ¿correcto? Tenemos las cuentas por pagar, eso también es cíclico o operativo. También se le conoce como fondo de maniobra, capital de trabajo, tiene que ver con la liquidez, ¿no? Ok, muy bien, entonces ya sabemos, la parte operativa en el estado de situación financiera hace referencia a dos partes, activo corriente y pasivo corriente. Muy bien, muy bien. Y en el estado de resultados, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se presenta? ¿Cómo identifico yo a la parte operativa? ¿Correcto? En el estado de resultados, sin duda alguna, vamos a tener en primera instancia, ¿no es cierto?, a nuestra utilidad, la utilidad bruta, que es la distinción entre nuestras ventas y nuestro costo de ventas. Y luego vamos a tener también a la parte de la utilidad operativa, porque descontamos los gastos de función, que como administrativos y ventas, que son permanentes, constantes. El siguiente nivel ya, correcto, el siguiente nivel, el subsiguiente hasta llegar hasta el resultado final, ya no es considerado operativo porque son actividades que la empresa no necesariamente las incurre con una periodicidad o una temporalidad constante, porque podemos tener otros ingresos, podemos tener otros gastos, ingresos financieros, otros gastos financieros que ya son cíclicos. Entonces, eso ya no sería operativo. Ok, muy bien. Ahora tenemos aquí el rubro del tema de inversión, la parte de inversión. Y la inversión, sí o sí, la vamos a observar siempre, siempre, en el estado de situación financiera. Aquí está la inversión. En todo, no. La inversión la vamos a ubicar para efectos, ojo, para efectos del estado de flujo de efectivo en nuestros activos, pero de carácter no corriente. Para el ejemplo que tenemos el día de hoy, solamente está la propiedad, planta y equipo. La depreciación, ya vamos a comentar un poquito más cuando lleguemos a la parte ya de la elaboración del flujo en los métodos. Hay un método donde la depreciación es retirada, ¿ya? Ok, entonces, para inversión, activo no corriente. ¿Qué podemos tener en el activo no corriente? Propiedades, planta y equipo, podemos tener intangibles, inversiones en valores, acciones, bonos, títulos que podamos tener, pero que sean redimibles en largo plazo. Podemos tener arrendamientos operativos, financieros, los leasing que se le conocen, ¿no es cierto? También con periodicidad de largo plazo. Entonces, ese es el sector o el segmento donde yo me dirijo cuando voy a determinar esta actividad, operación. Y finalmente, financiamiento, que está aquí en el margen derecho. El tema del financiamiento, como se comentó hace breves instantes, tiene que ver con la búsqueda de el recurso, el dinero. Perfecto. Entonces, si es que estamos hablando del dinero, tiene que ver aquí la palanca financiera de la empresa. Y como lo citamos en el inicio de la explicación, aquí ingresa el dinero tanto foráneo como interno. Ah, tiene razón. Entonces hablamos aquí de las deudas con las entidades bancarias, financieras. Eso es un pasivo, pero es un pasivo no corriente, porque comúnmente todo este tipo de créditos se pactan en tiempos de largo plazo, específicamente las obligaciones financieras, en otras palabras, ¿ya? O nuestra cuenta 45, si es que queremos familiarizarnos con nuestro plan contable vigente. Trato de no utilizar mucho los códigos porque la explicación gira en torno a lo que son las NIF, y las NIF no precisan exactamente una codificación de acuerdo a nuestra realidad nacional, digamos, ¿no? Bien, en lo que respecta al financiamiento, no necesariamente puede ser propio, puede ser externo, perdón, puede ser también propio. Entonces, para ello, ingresa a tallar el patrimonio. ¿Okay? En lo que era el externo, les estaba precisando que son los préstamos, por ejemplo, ¿no? Y en lo que es el interno tenemos el capital. Definitivamente vamos a tener el capital y también los resultados acumulados en la medida en que no sean repartidos por medio de los dividendos. Muy bien, entonces, teniendo esta aclaración o esta precisión, ya nosotros, miren, vamos a correr un poquito aquí en el margen derecho la flechita para ir ya ocultando de forma intencionada aquellos rubros, columnitas que ya no nos sean tan relevantes para lo que resta del trabajo. Entonces, miren, nuestras actividades
he juzgado conveniente utilizar 3 colores para poder distinguirlas. No tiene nada que ver con los colores anteriores, ¿sí? Cada apartado tiene su propia caracterización. Entonces, mira, las actividades de operación, color verde, tanto el rótulo, la nomenclatura, como las cifras. Inversión naranja o este color medio extraño, y celeste el financiamiento. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a repartir o a distribuir. Empezamos, miren. Por ejemplo, tenemos por acá el título selectivo, ¿no? El efectivo y equivalente de efectivo, como bien lo precisé y lo estoy aclarando a cada rato que parezco disco rayado, esto se va a atender, o explicar en la parte final, ¿ya? A ver, ¿qué pasó por acá? Muy bien. Listo. Entonces los 10.000 directamente van a ser trasladados al saldo final. Ok, empezamos. Primera rubro que voy a tener que distribuir. Estos 13.000, que es el efecto a favor, pues una fuente que corresponde a las cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Acabo de recordar que esto nos acaba de explicar, Carlos, que representa al activo corriente. Muy bien, pero no necesariamente mecanizarse, porque lo peor que podemos hacer en contabilidad es mecanizarnos, ¿sí? Si no, tenemos que trabajar siempre en función a las dinámicas. Muy bien. Entonces, las cuentas por cobrar definitivamente es una actividad operativa por naturaleza, por concepto, por codificación, por cualquier perspectiva que usted quiera visualizarla. Ok, entonces sí o sí va a tener que ser una actividad operativa. Cuentas por cobrar la intersectamos con la columnita de cobro al cliente, ¿no? Entonces la columnita nosotros, el nombre, lo adaptamos en función a la partida o al rubro. Entonces estos 13.000, observen, miren, tiene que ser direccionado hacia esta columna de cobro a clientes. Perfecto, ya lo registré. Deterioro, ya saben ustedes que eso ha sido anulado porque no tiene ninguna trascendencia. Propiedades, planta y equipo eran 4.000, ¿se acuerdan? Pero con la eliminación de 2 quedó solamente en el diferencial, que también es 2.000, obviamente. Está en negativo. Pero yo me acuerdo que una propiedad, planta y equipo, no, eso definitivamente es una actividad de inversión. Afecto mi columna de actividad de inversión. Pero tengo que definirle su nomenclatura. Si yo estoy diciendo que es una aplicación, quiere decir que yo he tenido que comprar, ¿es cierto? Y específicamente en el flujo, yo no voy a considerar la compra, porque la compra ya tendría que ver con el devengo, y eso es lo que observo en estos resultados. Tengo que ser bien puntual. Es el pago por la compra de la propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto es la cifra? 2.000, solamente traslado. Muy bien. Prosigo, depreciación también no ha sido considerado, ya fue eliminado. Pasivo y patrimonio, aquí yo siendo menos, que está de más. Cuentas por pagar, esta es una actividad operativa, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con un cliente, sino es un pago a los proveedores, 1.000 soles. Préstamos por pagar, no, aquí ya tenemos el pasivo no corriente. Yo me acuerdo que esto es una actividad de financiamiento, ¿no es cierto? Hemos tenido un aumento de financiamiento, por ende hemos recibido dinero, es una fuente en positivo. Y miren, lo voy direccionando hacia este rubro de financiamiento. Ahora me pongo a pensar, esto definitivamente tiene que ser un préstamo obtenido, ¿cierto? Préstamo obtenido, préstamo recibido, qué sé yo, ¿no? Muy bien. Continuamos, miren. El capital, 3.000, también ha habido un aumento de capital. ¿Nos seguimos financiando o autofinanciando? No, es financiando. Autofinanciando es cuando se genera, es consecuencia de la capitalización de las utilidades. Muy bien, tenemos por acá 3.000 y lo direccionamos como un nuevo aporte de los dueños o de los socios. ¿Ok? Luego tenemos por acá los otros resultados integrales que, recordemos, era dado por el excedente de revaluación. ¿Ok? Entonces eso también ya está eliminado o anulado. Y los resultados acumulados, que aquí sí hemos tenido una aplicación, ¿no? O vamos a tener una aplicación, mejor dicho, por 10.300. Y esto configura al pago de dividendos, porque se presume, ¿no?, que va a ser dirigido a las arcas de cada uno de los propietarios o accionistas. Muy bien. Lo propio tenemos que hacer ahora con lo que es el estado de resultados. Tenemos, por ejemplo, el rubro de las ventas. Sin duda, las ventas tienen que ver con la cobranza a clientes. Lo opuesto, costo de ventas, también es operativo, pero ahora vinculado a lo que es el pago de proveedores. ¿Correcto? Vamos enlazando nada más las filas con la columna pertinente. La venta de la propiedad, planta y equipo. Y esta es una partida que va a ser observada muy, muy detalladamente en la última pestañita del trabajo. Pero por el momento,
La venta de la propiedad de planta y equipos, sin duda alguna, está dentro del concepto de la inversión, ¿ok? Aún cuando no sea la naturaleza o el giro de negocio, comenzar a vender nuestros activos fijos, ¿no es cierto? Pero dentro de las tres posibilidades, esto se vincula con mayor cercanía con la inversión. Y si estamos vendiendo, indudablemente vamos a tener una cobranza de por medio. 800 el flujo es positivo, ¿ok? El resto de gastos lo acabamos de eliminar. Muy bien, entonces reduzco un poquito el zoom, pero no demasiado, no seas exagerado. Vamos por acá, a ver. 110, creo que en 90 se puede apreciar todo. Sí, solamente para que tengan una vista general nada más. Luego lo regreso a su estado, a su tamaño regular. Ok, entonces en la parte final ya tengo que determinar mis saldos, miren. Y prácticamente ya estoy por finiquitar o por finalizar mi estado de flujo de efectivo. Ya estamos casi en un 80% de todo el avance, aproximadamente, 3/4 a 80% del avance. Miren, entonces miren, las actividades operativas. Yo voy a tener que sumar cada columnita. Y por acá, en lo que respecta a cobranza a clientes, miren, el flujo ha sido a favor. 13.000 en cuentas, esto por cobrar, y los 12.000 de las ventas, ¿no es cierto? 25.000. Pago a proveedores, aquí he tenido una fuente de 1.000, pero una aplicación de 9.000. Consecuentemente, el diferencial me implica que es una aplicación de 8.000. Muy bien, ¿ok? Y lo propio para las actividades de inversión. Como he tenido un solo movimiento, bajan los 800, los 2.000 en negativo o aplicación, tal cual. En financiamiento, los tres movimientos han sido positivos o fuentes, por eso bajan en positivo 3.000, 1.500 y 1.300. Y si nos percatamos al hacer un barrido o una suma horizontal, vamos a observar ¿cuánto? 10.000, ¿no es cierto? Vamos a ir apreciando, observando que obtenemos los 10.000, y precisamente son los 10.000 del saldo del efectivo, que es a donde queremos llegar o apuntar. Entonces, el zoom lo dejo por aquí en el porcentaje del 110%, que es un tamaño bastante prudencial, razonable, para que se pueda ser visualizado por todas las personas. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos terminado el cuarto paso de todo nuestro procedimiento. Ya tenemos la distribución. ¿Qué procedimiento continúa o prosigue? Luego de la distribución, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente solamente viene aquí el tema de la decoración, la parte final, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener que elaborar ahora, más que elaborar, vamos a tener que una especie de ordenar, prácticamente organizar la última tablita de la hoja de trabajo, pero ya con la estructura formal y oficial de nuestro estado de flujos de efectivo. ¿Okay? Entonces, esta sería nuestra fase final. Muy bien, vamos a tener que proyectarnos por acá. Perfecto. Regresamos, lo dejamos en su original. Y miren, ¿qué podemos apreciar por acá? Nuestro estado de flujo de efectivo ya, es el paso número 5 o paso final. Y como todos podemos apreciar, tenemos dos posibilidades, utilizando el método directo o utilizando el método indirecto. Vamos a aprenderlo bajo las dos modalidades o las dos perspectivas. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos. Estoy observando que actividades de operación, inversión, financiamiento. Correcto, solamente vamos a ordenar la información. ¿Y cuál será nuestro insumo? Será el último pasito, ¿no es cierto? Las actividades de inversión, de la distribución de actividades, perdón. Entonces vamos por acá, ocultando de forma intencionada las columnitas que ya no nos sean de tanta utilidad. Muy bien. Ya, perfecto. Muy bien, disculpe. Ok, entonces vamos a ir con el último pasito. ¿De qué se trata? Solamente de ordenar. Entonces vamos a empezar con la primera actividad de operación.
Entonces nos percatamos, miren, actividades de operación bajo el método directo. Miren, y para eso, en margen izquierdo o en la columnita izquierda, estamos consignando una serie de números. Estos números son los que usted observa en la parte inferior de la hoja de trabajo anterior. Entonces vamos a empezar con la primera actividad de operación y tenemos aquí el rubro de cobranza a clientes. Y cobranza a clientes tuvo un flujo de 25,000 soles, ¿es así? Entonces por acá vamos a tener esta parte. Cobranza a cliente, ¿correcto? Y solamente 25,000. Listo, copiamos tal cual. Pero luego tenemos también el pago a proveedores, que es la siguiente columnita. Vamos a colocar, ¿verdad? Pago a proveedores, ¿sí? Lo subo nuevamente para observar el origen. Y aquí ya el flujo ha sido negativo, ha sido de 8,000, es decir, ha habido una aplicación. Y automáticamente obtenemos, miren, una denominación, o un subtotal, si se quiere decir, ¿no es cierto? Un flujo proveniente de operación, 17,000, ¿ok? 17,000. Y también en este margen izquierdo, como una especie de nota, una pequeña leyenda, le estoy colocando la letra A. ¿Por qué? Porque luego también la vamos a ir empleando o utilizando. Seguimos ahora con las actividades de inversión. Efectivamente, lo que prosigue es lo de inversión. Muy bien, y aquí tenemos solamente dos movimientos. Comenzamos a referenciar cada uno de ellos. El primero definitivamente es el cobro de la venta de la propiedad, planta y equipo. Entonces por acá voy registrando esta cobranza por el monto total de 800. El efecto es una fuente, correcto, o un origen también algunas personas lo denominan. Y la otra cuentita es el pago por la compra de las propiedades planta y equipo. Y aquí podemos apreciar que ya tenemos una aplicación, ¿es cierto? Porque es de 2,000 soles. Tenemos una aplicación que es de 2,000 soles. Entonces, ¿cuál es el flujo? El flujo proveniente de la actividad de operación es negativo. En otras palabras, han habido más salidas que entradas netas de efectivo. 1,200. Y tenemos la codificación con la letra número, o con la letra B, perdón, la consonante, la clave. Y tenemos finalmente las actividades de financiamiento, ¿no? El número 5 es el aporte del capital. Solamente lo vamos referenciando, observen. Aporte de capital, no ha habido más movimiento, los 3,000 en positivos. Es una fuente. Seguimos. Préstamos obtenidos, número 6, préstamos obtenidos, solamente tuvo 1,500 por acá. Y el pago de dividendos, ¿no es cierto? Que esto tuvo que ver con la última columnita, el pago de dividendos, la última fuente, que fue negativo porque evidentemente se le va a cancelar a los dueños sus utilidades generadas. Entonces yo totalizo estos tres rubros y evidentemente el signo negativo es mayor a los positivos y me arroja un valor de 5,800 en negativo. ¿Okay? También lo puedo observar aquí en mi autosuma del cálculo de Excel. ¿Y cómo se interpreta? Que el flujo proveniente de financiamiento ha sido una aplicación, o ha sido un destino, o ha sido un uso. ¿Okay? A razón de 5,800 en negativo. Perfecto. Entonces, reduzco el zoom un poquito para tener una perspectiva macro del flujo. Ya, aquí estamos. Entonces, miren, ¿de qué se trata? Y aquí comienzo a ver o a centrarme en esta partecita. ¿Recuerdan que les tenía que explicar esta parte de justificar o determinar cómo es que se ha logrado esta variación de 12 y llegar a 22 de 10,000? Esto se justifica por lo siguiente, miren. El flujo proveniente de operación es 17,000, letra A. El de inversión, 1,200 en negativo, aplicación letra B. Y el de financiamiento en negativo, 5,800 o letra C. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente tengo que sumar. Y si yo hago la suma, miren, el flujo neto del periodo es de 10,000 soles, que es precisamente el cambio. Usted lo puede ver acá, lo puede ver también por acá, en los 10,000, lo puede también apreciar por acá. Es más, lo podemos ver incluso en los insumos. Y en los insumos 0, no, aquí ya no, 0,5, ¿no es cierto? Aquí cuando hablamos de esta diferencia. En resumen, esta variación de los 10,000 de un año a otro, siempre tenemos que determinarla por acá. Muy bien. Y ahora, una segunda forma para corroborar que el procedimiento ha sido correcto es incorporar el saldo inicial. ¿Cuánto fue el saldo inicial?
Entonces nos podemos dirigir a distintos caminos, a distintas rutas. Entonces vamos a ir al origen. Por acá el saldo inicial, ¿se acuerdan? 2018, 12.000. Enter. Yo sumo 10.000, que fue el flujo neto de efectivo del periodo, más el saldo inicial que fue 11.000, obtengo el saldo final al cierre del 2019, que es a razón de 22.000. Y estos 22.000, ¿dónde estamos? Con el resalte acá. Y estos 22.000 están por acá. Y esa es otra forma de ir corroborando o ir comprobando que el trabajo está siendo desarrollado correctamente. Muy bien, entonces sumo nuevamente y aquí termino con toda esta parte que tiene que ver con el estado de flujo de efectivo bajo el método directo. Bajo el método directo. Ok, muy bien. Sin embargo, está permitido también emplear el estado de flujos bajo el método indirecto. ¿Ok? También podemos utilizar el estado de flujos bajo el método indirecto, que tiene algunas características particulares que hacen que difiera un poquito de lo que viene a ser el método directo. Pero al final es un camino distinto, pero el destino llega a ser el mismo. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar la explicación de este estado financiero. Muy bien, siempre las actividades bien marcadas, actividades de operación, inversión y financiamiento. ¿De acuerdo? Estas actividades no van a cambiar para nada. Es la estructura, son las columnas vertebrales de nuestro estado de flujos. Pero aquí vamos a tener ciertas salvedades o distinciones. Por ejemplo, tenemos que empezamos con la utilidad del ejercicio. Sí, aquí empezamos con el estado de gestión o estado de resultados. Entonces vamos a comenzar con nuestra utilidad. Referenciamos la utilidad, ¿correcto? La utilidad que fue de 1.000 soles. Entonces, ¿dónde está la utilidad? Definitivamente en el estado de resultados. ¿Cuánto fue la utilidad? Fueron los 1.000 soles. ¿Es cierto? Fueron los 1.000 soles. Depreciación. ¿Y por qué vamos a agregar la depreciación? Porque de la utilidad que forma parte del estado de resultados, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que retirar al rubro de depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación, como lo hemos visto hace instantes en las eliminaciones, no forma parte de una salida de efectivo. Simplemente en el estado de resultados se consigna, ¿correcto? Para efectos o para fines tributarios de reducción del pago del impuesto a la renta. ¿Okay? Entonces tenemos que retirar. Muy bien. Entonces vamos a retirar la depreciación, ¿correcto? Y la depreciación la vamos a apreciar por acá. Los 1.000 soles, ¿sí? Que fue la depreciación del periodo. Perfecto. Ahora vamos a comenzar a trabajar con las cuentitas que nosotros ya conocemos, todo lo que es operativo. Si hablamos del estado de situación financiera, activo corriente, pasivo corriente. ¿De acuerdo? Muy bien, empezamos con cuentas por cobrar comerciales. Pero para eso, la salvedad es que también para el método indirecto vamos a remitirnos a nuestra columnita de la variación bruta, ¿sí? No vamos a trabajar con la variación neta, sino con la variación bruta. Muy bien. Entonces empezamos. Cuentas por cobrar comerciales, su valor. ¿Cuánto ha sido su valor bruto de las cuentas por cobrar comerciales? 13.000 soles. Coincidentemente, es la misma que la que utilizamos en variación neta para efectos del método directo. ¿Ya? 13.000 soles. Ah, ya entendí por qué usted está utilizando el tema de la variación bruta, porque en la variación bruta estaba su cuenta de evaluación, ¿cierto? Su deterioro, exacto. Muy bien, esa es la causal, esa es la razón. Entonces, en el deterioro, también vamos a tener por acá el deterioro, que es por el valor de 1.800, ¿no es así? Ok, muy bien. Y vamos a tener las cuentas por pagar, que esto es pasivo corriente. Vamos a tener las cuentas por pagar, que esto es pasivo corriente. Y nos damos cuenta que cuentas por pagar, en este caso es 1.000. Es indistinto colocar 1.000 soles en lo que corresponde en función a la variación bruta o a la variación neta, ¿no? 1.000 soles. Muy bien. Hasta aquí vamos a tener en principio nuestro estado, nuestra fuente proveniente de la operación, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a continuar.
A ver, hay una consulta, un segundito, hay una consulta en el chat, vamos a atenderla. La compra no dice del activo fijo, es una actividad de inversión, pero el IGB del mismo se consideraría como parte de las actividades de operación. Correcto. Efectivamente, Elías, efectivamente. El impuesto que estamos consignando en la adquisición de este activo que estamos comprando tiene que ser operativo. ¿Por qué? Porque su naturaleza nos indica que en la liquidación es de periodicidad mensual y allí está su naturaleza de ser operativo, ¿correcto? Versus ya el costo propiamente de la compra del activo, eso ya corresponde a una actividad de carácter de inversión o de largo plazo. Muy bien, gracias. Ok, entonces hasta aquí tenemos 17.800. Esto ya está, con una pequeña formulita para determinar el total. ¿Y por qué no incluye la venta de las propiedades, planta y equipo? Lo dejo en stand-by un segundito para que se den cuenta ustedes mismos cuál es la razón por la cual por ahora no consigno el monto, ¿ya? Entonces, seguimos ahora con el tema de las actividades de inversión. ¿De acuerdo? Seguimos con las actividades de inversión. Entonces, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, estimados, es tal cual como el método directo. Entonces, miren, es más, hasta con los numeritos, miren, 3 y 4, 3 y 4. Para financiamiento, 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Entonces, lo vamos a hacer exactamente igual, miren. Igual, hay dos formas. Yo quiero lo referencia de esta parte, y si deseo, mejor lo hago del origen. Yo lo voy a hacer del origen para que no genere dificultad, ¿ya? Entonces, las actividades de inversión, ya sabe usted cuál es el origen. Aquí están los numeritos, 800. Y por aquí voy a tener el pago por la compra de las propiedades, planta y equipo, también lo referencio, y voy a tener estos 2.000. Muy bien, 1.200. Y aquí me pongo a pensar un poco. El pago, perdón, el cobro por la venta de las propiedades, planta y equipo, yo lo estoy considerando aquí en actividad de inversión. Pero acá, en la actividad de operación, también lo estoy consignando. ¿Sabe por qué? Porque en la utilidad ya lo estoy incluyendo. Entonces, para que no genere duplicidad, yo lo tengo que retirar de este rubro operativo, porque lo voy a considerar aquí, en el rubro de operación, que es el lugar donde le pertenece o le corresponde. Entonces, ¿cómo hago para retirarlo? Con un signo simple y llanamente negativo, ¿no es cierto? Un signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, yo ya tengo ya las cuentas en el lugar que les corresponde. Ahora bien, si vamos cotejando, miren, nuestro flujo proveniente de operación, 17.000, 17.000. Aquí nada más ha habido una distinción por el tema de la utilidad y la depreciación y las cuentas de evaluación, que puede ser estimaciones de cobranza dudosa, que puede ser depreciaciones, que puede ser amortizaciones, puede haber también desvalorización de inventarios, correcto, ojo también, el tema de las mermas, los desmedros, toda la pérdida de valor de nuestras existencias, ¿ya? Muy bien, ok, entonces ya nos falta solamente el financiamiento. Solamente vamos a ir referenciándolo, los 3.000 que es una fuente, el pago de dividendos, que viene a ser los 1.500, y los préstamos eran 1.500 una fuente, y lo último es el pago de dividendos, que es a razón de los 10.300 sin aplicación negativa. ¿Correcto? Miren, el flujo proveniente de financiamiento igual, 5.800. De tal manera que si es que yo nuevamente consolido mi apartado A, B y C, que me representan operación, inversión y financiamiento respectivamente, obtengo los 10.000. Y si a esto yo le incorporo el saldo inicial, ¿correcto? ¿Dónde estamos? El saldo, claro, acá estamos. El saldo inicial de los 12.000, miren, voy a generar el saldo final de los 22.000. En otras palabras, esta partecita es exactamente igual a esta partecita. Y tenemos ahí la generación de nuestro estado de flujos bajo las dos metodologías. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados amigos, colegas, profesores, estudiantes. Esto ha sido todo lo que tiene que ver con la explicación de nuestro
material referente al estado de flujos de efectivo. De mi parte, muy agradecido, muy contento por la oportunidad conferida hacia mi persona. En este momento considero que ya estamos en condiciones de poder nosotros ya sustentar con mayor base, con mayor profundidad, con mayor argumentación, cuando hablamos de estados financieros, y no olvidarnos del estado de flujos, que es muy importante, que si bien es cierto se utiliza para operaciones, para situaciones retroactivas del pasado, porque el estado de flujo nos permite conocer el historial de la empresa, de sucesos que ya ocurrieron, pero es importante para que en función a ello se tome como referencia y a partir de la fecha comenzar a hacer las estimaciones con la otra cara del estado de flujo de efectivo. ¿Y cuál es la otra cara del estado de flujo de efectivo? Es sin duda alguna el flujo de caja. El flujo de caja ya es una herramienta ya prospectiva hacia adelante. ¿No es así? Bueno, reitero mi agradecimiento. En este momento cedo la palabra a las personas encargadas de la organización del evento, reiterando mi agradecimiento, y me dispongo ya no a atender cualquier consulta que la sala juzgue pertinente o conveniente. Muchas gracias. Bueno, sí, profesor Carlos, colega Carlos, en nombre del Colegio de Contadores Públicos de ANCAS, en nombre del Comité Funcional de Finanzas, te quiero agradecer. La ponencia ha sido muy, muy clara, muy dinámica. Hemos aprendido cada día, hemos aprendido más ahora con el estado de flujo de efectivo, ¿eh? Entonces, de acá, de parte de mi persona, pues, ojalá que se pueda dar otra invitación, Carlos, para poder de repente, como dijiste, un taller de estado financiero, que como contadores debemos nosotros de conocerlo. Entonces, yo te agradezco, Carlos, en nombre del colegio, en nombre del comité, y ojalá que nos volvamos a encontrar vía Zoom para poder de repente ilustrarnos, para que nos ilustre con los 4 estados financieros que existen en la parte contable. Gracias, Carlos, y no sé, algunas palabras tú de despedida. Sí, muy, muy amable doctor, Siches. Sin duda alguna, estos espacios que muy bien están generándose por medio de su persona y todo el equipo que lo acompañan son muy importantes. Este ciclo de conferencias, como muy bien lo denominan ustedes, permiten enriquecer la performance de cada uno de los miembros adscritos al Colegio de Contadores, y no necesariamente, como lo comentaba al inicio, de los profesionales en dicha materia, sino también aquellas especialidades afines que tienen mucha vinculación. De mi parte, nuevamente agradecer, y siempre llano y dispuesto a colaborar cuando sea requerido. Muy amable. Gracias.